Y si ese miedo que te paraliza no es simplemente irracional, sino una herida que pide a gritos ser escuchada. Hoy en Divinamente vamos a hablar de las fobias, esos temores intensos que muchas veces se esconden bajo frases como yo no puedo con esto o me da algo de solo pensarlo. Y justamente lo haremos junto a una invitada que ha dedicado su vida profesional a acompañar estos procesos con humanidad, cercanía y herramientas reales para vivir con más calma. Bienvenidas. Antes de comenzar este episodio, queremos recordarte algo muy importante. En Divinamente abrimos conversaciones sobre temas diversos y profundos hacia el crecimiento personal, pero no somos expertas en todo, aunque nos encanta aprender. Por eso, invitamos a profesionales y especialistas que nos ayudan a explorar estos temas desde su mirada, conocimiento y experiencia personal. Lo que vas a escuchar aquí tiene un enfoque informativo, reflexivo y educativo. No sustituye un proceso terapéutico, médico o profesional. Si estás atravesando una situación que necesita acompañamiento más profundo, te animamos a buscar ayuda con un experto calificado. Cada invitado habla desde su experiencia y perspectiva, y sabemos que no todos los puntos de vista resonarán con todas las personas. Toma lo que te sirva, lo que te haga sentido y deja lo que no. Queremos que este sea un espacio seguro, libre de juicios, donde puedas cuestionar, sentir, aprender y crecer a tu ritmo. Gracias por estar aquí. Esperamos que este episodio te regale preguntas poderosas, nuevas miradas y un poquito más de ti. Hoy en Divinamente tenemos el gustazo de recibir a Nuria León, psicóloga especializada en ansiedad, autoestima y fobias, con una mirada profundamente humana y sobre todo en la salud mental. Ella acompaña a personas que viven con miedos, con bloqueos, con emociones intensas que no saben cómo gestionarlas o hasta heridas que no se han sanado. Su propósito es ayudar a entenderlos, lo que se siente, ponerle nombre y encajar herramientas reales que permitan avanzar hacia una vida más libre, estable y en paz. Nuria, bienvenida divinamente, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras y poder hablar de este tema que es tan importante. Sí, Nuria, de verdad que es súper interesante cuando empezamos a hacer esta búsqueda porque sin duda alguna, pues ahí llegan que nosotros vivimos o todos los seres humanos de por sí tenemos muchos miedos, pero aquí también viene el tema de fobias. Entonces, para poder arrancar precisamente, me gustaría que nos pudieras explicar un poco cómo funciona o en qué se diferencia una fobia de un miedo normal. Vale, bueno, el miedo al final es una emoción básica, universal, que todos los humanos sentimos y un miedo normal, digamos, que es adaptativo. Tiene una explicación adaptativa que nos ayuda a adaptarnos al medio, es proporcional en base al estímulo que nos genera esa activación. Y es algo que una vez se va esa situación que nos activa, el miedo desaparece. Digamos que un miedo normal es proporcional, es realista, no nos impacta en exceso en nuestra vida, es algo humano, algo manejable, que nos genera malestar, pero tampoco en exceso. En cambio, una fobia, pues es un miedo mucho más intenso, mucho más irracional, nos impacta en muchos ámbitos de la vida, nos impacta en nuestra autoestima, en nuestras relaciones, en todo aquello que hacemos. Y es algo que aunque las personas sepan que es algo irracional, no lo pueden controlar. Es algo que impacta mucho en la vida de las personas y hace que las personas dejen de hacer muchas cosas o eviten situaciones. En cambio, un miedo normal, digamos que yo qué sé, pues a lo mejor no te impacta tanto o no llegas a evitar situaciones. Puedes hacerlas igual aunque tengas miedo. En cambio, una fobia te paraliza y hace que no las puedas hacer como con un miedo normal. Ok, Ok. ahí me surge también una inquietud. ¿Primero uno pasa por el miedo y luego se convierte en fobia o es una situación, algo que pasó particular y inmediatamente se convierte en una fobia para mí? ¿Cómo se maneja esa parte o cómo inicia? A ver, todos somos vulnerables a desarrollar fobias porque al final la base común tanto de la fobia como de un miedo es ese miedo irracional. Lo que pasa es que muchas veces
las personas que desarrollan fobias es porque o viven una situación traumática o porque lo han aprendido, lo han observado pues en su familia, en situaciones, etcétera. También hay pues una predisposición, el temperamento ansioso, personas que ya tienen esta tendencia a ser ansiosas, por lo general tienen más probabilidades de desarrollar una fobia. Ok. Puede empezar poco a poco, ¿no? Al principio puede ser un simple miedo que poco a poco, poco a poco, poco a poco se acaba convirtiendo pues en una gran fobia. O sea, hay tipos de fobias y cuáles son las comunes, porque te pongo un ejemplo. Tengo una persona muy cercana que a las mariposas no las puede ni ver, o sea, a las mariposas, esas que son como polillas que se llaman en Colombia, que son negras y que tienen, sí, esas no las pueden ni ver, o sea, es que es impresionante todo lo que sucede en ella cuando ve eso. Pero también he escuchado algún tipo de fobias de hablar en público, de expresar. Entonces, hay tipologías de fobias, se clasifican. Hay tipos de fobias. Estarían las fobias simples, que serían fobias a algo muy concreto, como puede ser un animal, un alimento, una cosa muy concreta. Y después estarían las fobias complejas, que son un poquito más complejas, como bien dice el nombre, porque incluyen, pues, por ejemplo, la fobia social, ¿no? Al final, la hipocondría o también, por ejemplo, el miedo a engordar, aunque no lo consideremos en verdad como una fobia, puede ser una fobia, la base es un miedo y una evitación. Entonces, las fobias simples son mucho más fáciles de abordar y de tratar porque son más concretas y específicas. En cambio, las fobias complejas, el trabajo tiene que ser más profundo y afectan muchos más ámbitos de la vida. Sí, por eso que Trabajo más profundo, digamos, más largo. de hecho, con lo que mencionas con el miedo a engordar, hay un movimiento que es la gordofobia, o sea, que son las Mm, personas que tienen, pues, de hecho, eso es. la gordofobia viene de ahí, del miedo a engordar, del cuerpo, la corporalidad y todo eso. Ujú. Sí, aunque en verdad más la gordofobia sería miedo a engordar o sí, miedo a engordar, aunque también a veces hay un rechazo, no solo es del miedo. La gente que es Ujú, gordofóbica, pues tiene un rechazo, también hay un cierto odio, no solo hay ujú, miedo. Entonces, pero bueno, sí, sigue siendo una fobia. Y okey. este tipo de fobias son más complejas, no es tan simple como una fobia al avión o una fobia a un animal o a un alimento o a un medicamento. Serían más simples, más fáciles de abordar, entre comillas. Nure, ¿y cómo se podría experimentar internamente o qué es eso que se siente en nuestro cuerpo cuando tenemos una fobia? ¿Qué emociones, cómo nuestro cuerpo lo expresa? Y nuestra mente Bueno, al también. final mente y cuerpo van juntos, ¿no? Entonces, a nivel mental, mm, muchos pensamientos negativos, irracionales e intrusivos, catastróficos. Al final, cuando tienes una fobia es porque tienes un miedo irracional y las personas con fobias tienden a pensar lo peor sobre eso que les asusta, sobre eso que les da miedo. Y esto, claro, tiene un impacto en nuestro cuerpo. A nivel corporal, pues el sistema nervioso se activa, segregamos ciertas hormonas, nuestra respiración va más rápido, podemos tener taquicardias, o sea, pueden haber muchos síntomas a nivel físico. Como digo, va junto lo que pensamos, tiene un impacto en nuestro cuerpo. Si estamos pensando todo el rato en peligros, el cuerpo se activa como si hubiera un león a punto de comerte. Ujú. Las mismas sensaciones, la misma activación. Esas sensaciones que mencionas son muy similares, pues, no sé, yo creo que no tengo ninguna fobia, pero como a los ataques de ansiedad, o sea, hay como la taticardia, el sudor, el sentir que me va a morir, o sea, es como Mareos. mareo, es muy similar. Y aquí me surge la pregunta es, ¿se puede superar una fobia o se aprende a convivir con ella? Porque cuando normalmente te da el ataque de pánico es como, ven, tráete al momento presente, 5 cosas que puedas ver. Bueno, hay muchas como terapias. No sé si la fobia se maneja igual o cómo es el proceso. Se puede superar perfectamente, a pesar de todos estos síntomas tan físicos, que además también yo he visto personas que te explican síntomas muy diferentes, pero al final es algo tan subjetivo, no todos vivimos igual, ¿no? La ansiedad. Entonces sí, se puede superar sin duda alguna porque el tratamiento tiene que estar sobre todo en bajar esa sensación de miedo.
Y hay técnicas y hay que plantear una buena intervención, pero si vas exponiendo a la persona aquello que tanto teme, al final se va acostumbrando y deja de activarse tanto. Y sí que se puede superar, por supuesto, pero se tiene que hacer una buena intervención. Okey. ¿Y tú nos podrías como dar algunos ejemplos o, digamos, herramientas, personas que estén en este momento viendo este episodio para los 2 escenarios? Porque tú dices que hay algunas que son como más controlables, que de pronto a los que hablabas de los animales, u otras como más irracionales, de pronto el tema de hablar en público. Supongo que son de pronto ejercicios o herramientas diferentes por el impacto que puedan tener, pero ¿qué herramientas se podría utilizar en una o en otra? Como si yo en este momento no tengo la posibilidad de estar de pronto con un especialista que me acompañe, ¿cómo podría yo aprender a autogestionarla? A ver, sí o sí, y esto lo pienso firmemente por mi experiencia, que se tiene que hacer una intervención para resolverlo 100%, ¿vale? Pero una herramienta que suele funcionar y que puede ir bien es, de alguna manera, ponerle un nombre a esa fobia, a ese miedo. Y cada vez que te aparezcan esos pensamientos intrusivos, tú hablarle a ese miedo, como si le quieres poner un nombre. Oye, Pepito, ya me estás hablando. Oye, Carlos, ya me estás aquí diciendo lo que sabes que me asusta, porque al final siempre funciona de forma parecida este tipo de miedos. Hablarle a ese miedo como si fuera una persona externa a ti, para no identificarte tanto. No eres tú, es tu miedo, no eres tú, es la fobia quien está hablando. Si tú empiezas a verlo como alguien externo, a lo mejor te es más fácil mandarlo a callar y no hacerle tanto caso. Okey, pues, No sé. de hecho, me acuerdo mucho un ejercicio que hicimos en una certificación que hicimos Vane y yo, que nos dijeron como, en una hoja de papel pinten, su miedo más grande, como un monstruo. Y Eso entonces es. uno empezó a pintar todo su monstruo y no sé qué, y por ejemplo, el miedo a hablar en público, y lo pintó con 50 ojos y así. Y entonces nos dijeron: "Ahora mírenlo", y lo miramos, y pónganse a bailar con el dibujo. Entonces era como, es muy bueno como externarlo y saber que Sí, tú no eres el miedo, ¿sí? tú no O sea, eres el miedo. Y no, todos tenemos estos monstruos o estos miedos, más o menos. Se trata de hacernos más amigos de ese miedo, porque ese miedo al final lo que quiere es protegernos, ¿no? Tiene una función protectora, aunque sea irracional. Entonces, bueno, hacernos más amigos de ese miedo, de ese monstruo. eso me parece súper, súper chévere porque es una visión nueva que le aprendí a dar el miedo porque a veces el miedo a uno lo paraliza y entonces después uno se está juzgando muchísimo porque por ese miedo no hizo algo. Pero cuando uno empieza a verlo con una mirada diferente y como Marce lo mencionó en un episodio, pues las emociones vienen a traernos un mensaje, son mensajeras. Entonces, también poder ver qué es lo que te está diciendo, porque a veces ese miedo es lo que quiere es como prevenirte, quiere protegerte, ante lo desconocido o qué te quiere decir, oye, mira, no, de pronto aquí es que falta que te prepares para tal cosa, tienes que hacer otra cosa. Entonces es como darle la vuelta y saber qué nos quiere decir. Y te preguntaba sobre todo esos ejercicios. Yo y Marce, creo que estamos súper conectadas porque justamente cuando hablaste del ataque de la ansiedad, estaba pensando en el ataque de pánico y ahora con el ejercicio de darle ese dibujo y bailar con él, como que lo minimiza y esto también ayuda. Y te preguntaba porque yo creo que, y tú me corregirás, que uno de los más comunes es el tema o la fobia a hablar en público. Y lo hablo por mí. Yo le Mm, tenía pavor y te soy sincera, incluso yo en la universidad perdí una materia por no ser capaz de ir a presentar ese proyecto, a sustentarlo. Me paralizaba, me ujú. colocaba roja, la voz se me quebraba, aquí el pecho normalmente se me colocaba en parches, no era capaz. Y hoy estar aquí haciendo este tipo de ejercicios, muchas personas me dicen, ay, qué va, no es cierto, pero sí, sí es cierto. Solamente que, digamos, en el caso mío fue como me boté o me lanzaron de cabeza y tiene que hacerlo y lo empecé a hacer y a medida que lo iba haciendo como que me iba calmando. En- El truco o parte, ¿no? de esto que dices es esa exposición constante, sistemática. Por eso, cuando yo trabajo con fobias, muchas veces me encuentro que la gente me dice, no, pero yo qué sé, pues una fobia a un ascensor, ¿no? Y te dicen, no, pero yo ya subí al ascensor el mes pasado.
yo ya soy capaz de subir al ascensor porque el mes pasado subí. Claro, es que si quieres superar el miedo no vale hacerlo una vez al mes. Tienes que hacerlo muchas veces, varias veces, de muchas formas diferentes, porque algo que tendemos a hacer es querer controlar todas las variables, por ejemplo, para afrontar ese miedo, ¿no? Pues si me da miedo el ascensor, ¿cuál puede ser mi lógica? Pues mira, cojo el ascensor y pido ayuda a mi madre que me acompañe. Claro, esto no sirve porque no lo estás afrontando solo, lo estás haciendo pidiendo ayuda. Pues esto no serviría, por ejemplo. Otra estrategia que la gente hace que no suele funcionar, que está mal, digamos, es, no, yo solo cojo el ascensor de mi casa y solo lo cojo durante el día o solo lo cojo cuando llevo el móvil encima por si acaso. Claro, esa persona está cogiendo el ascensor, pero con mucho control. Entonces, esa forma de afrontar el miedo no es suficiente para bajar el miedo. Necesitamos que empiece a coger el ascensor, el de su casa, el del trabajo, el del colegio, solo, sin móvil, a todas horas. O sea, afrontar las fobias tiene que ser un ejercicio de exposición constante y bajando todo el control posible. Es como si tú tienes que hacer una presentación, una conferencia, hay gente que se la prepara una y otra vez, una y otra vez. Y a veces tanta preparación y tanto control hace que estés más tenso, Mm. a veces, ¿no? Porque estás tan tenso, estás tan rígido, o sea, hay que preparárselo, pero hay que bajar un poco el control también. Oye, Entonces, muchas veces la gente se expone a miedos, pero lo hacen de una forma que no acaban de superar esa fobia, porque hay que hacerlo de una determinada manera para que el miedo baje a la larga. Nuri, y acá tengo preguntas. O sea, no sé si eso que mencionas es como la terapia con cognitivo-conductual, ¿es algo así? Que creo que vas poniéndote en contacto con la fobia. Bueno, yo soy más terapeuta breve estratégica y también combino la terapia cognitiva conductual, Okey, que ambas corrientes se parecen mucho, pero cambia un poco la metodología de intervención. okey. ¿En qué, Y en la qué se las diferencia la una de la otra para quienes no conocen? Pues la terapia cognitiva conductual es como mucho más lógica, digamos. Pues primero hacemos un listado con el paciente, identificamos qué cosas evita y vamos pactando para que vaya poco a poco exponiéndose. Eso está bien, ¿eh? Lo que pasa es que desde la breve estratégica, aparte de hacer eso, utilizamos metáforas, preguntas, retamos un poco al paciente, bueno, utilizamos analogías, hacemos un poco más, nos basamos un poquito más en la persuasión, okey, no tanto en la lógica, no solo, vale, tienes que hacer esto porque es lo que te toca o tal, sino que mediante la persuasión comunicativa conseguimos que la persona vaya avanzando. Es un poco la okey. diferencia. Nuria, y tengo una pregunta que no sé, pues, no sé si las porque hablaba Vane que las emociones, como lo dije en un capítulo pasado, son mensajeras. ¿Será que las fobias también vienen como a mostrarnos alguna herida que no hemos sanado? ¿Por qué lo pregunto? Voy a seguir poniendo el ejemplo de esta persona de la mariposa. Le tiene pavor a las mariposas, y pues uno dice, una mariposa, ¿es en serio? O sea, es una mariposa. Pero creo, la historia no la tengo muy clara, pero creo que cuando ella era niña, se quedó encerrada en un cuarto oscuro y en el cuarto oscuro había una mariposa que le aleteaba en la cara. Entonces, eso lo vine a entender yo mucho tiempo después, como que de ahí surge ese temor de ella. Entonces, ¿sí tiene algún tema así de herida sanada o hay unas que simplemente no tienen explicación? Yo he visto de todo. He visto desde personas que a raíz de coger enfermedades, por ejemplo, desarrollan una fobia a enfermar, o una muerte cercana y desarrollan una fobia a morir, o personas que a raíz de, sí, una situación traumática, un accidente. Obviamente, cuando hay situaciones traumáticas, es muy lógico, ¿no? Desarrollar un miedo, pero hay veces que es más un poco que a lo mejor esa persona no le ha pasado nada en concreto, pero lleva mucho tiempo viviendo con mucha ansiedad, evitando muchas cosas. Al final la ansiedad se va retroalimentando, los miedos se van retroalimentando. No siempre hay algo que desencadene esa fobia o ese miedo.
He visto casos que sí, me acuerdo de eso, una persona, por ejemplo, que a raíz de coger un problema gastrointestinal desarrolló un miedo a hacerse las necesidades encima, porque en la cosa esta gastrointestinal estuvo mucho tiempo con problemas para ir al baño y que su tránsito intestinal estaba alterado, pues desarrolló mucho miedo a hacerse las necesidades de encima. Entonces todo su día iba planificado para evitar que eso pasara, cuando no le había pasado nunca más, solo le había pasado durante esos días de enfermedad. O gente que, eso, pues, otro caso, pues, no sé, gente que ha tenido un accidente en coche y desarrolla miedo a conducir, pues eso también es lógico, ¿no? Eh, situaciones que te pueden activar, pero hay veces que es un poco la dinámica general de esa persona, de su vida. A lo mejor es una persona muy ansiosa con muchos miedos y poco a poco va desarrollando fobias, porque también las fobias pueden evolucionar. Puede que durante una época tengas fobia a una cosa y después eso se desarrolle un poquito más y desarrolles fobia quizás a otra cosa. Pueden mutar los miedos, no siempre se quedan estáticos. Además, son como muy irracionales, personas que tienen miedo a los espacios abiertos o a los espacios cerrados, como la claustrofobia o la agorafobia. A veces te dicen, ¿no? Es que no entiendo por qué a veces estoy en el bus y me da ansiedad y a veces estoy en el bus y no me da ansiedad. No, no entiendo por qué a veces me da miedo y a veces no. O por qué a veces estoy en un concierto enorme con mucha gente y me da miedo y a veces estoy en el mismo sitio y no me da miedo. Eso depende también de pronto del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo que pasó en pandemia, el miedo a enfermarse y con la gente. Bueno, ahí los miedos a los gérmenes, al contagio, toda la exposición a noticias negativas, todo eso aumentó los miedos un montón. El TOC también, el miedo a enfermar, la hipocondría, a morir, miedo a morir. Sí, sí. Y lo que dices también es interesante de cómo van transmutando. Porque, digamos, antes yo sentía esa fobia, nuevamente el tema de hablar en público, obviamente lo que tú dices, cuando hay algún tema de exposición, de presentación, como que me pongo como ansiosa, como que me empiezan a sudar las manos y demás. Sé que tengo el conocimiento, pero ahora ya no dejo como antes que me paralizaba lo que tú decías, como que la fobia es como que no lo haces. El miedo es como que sí sientes el miedo, pero igual lo haces y la fobia es que no te lo permite. Entonces, como que ya a pesar de eso, como que me permito hacerlo. Luego llegó el momento en el que, bueno, no sé, debido a una situación con mi papá, le cogí fue miedo a volar, pero Mm. por el miedo a morir. O sea, es una cosa loca de tu mente cómo te juega. Y a veces podemos pasar una mala época y tú nunca has tenido miedo a conducir y de golpe te da, o miedo a coger un avión y de golpe te da. O sea, todos somos vulnerables y podemos desarrollar miedos, pero es muy importante hacer las cosas a pesar del miedo. O sea, el miedo al final es una emoción que está ahí, Mm, ¿no? Es decir, tengo una exposición mañana delante de 100 personas. A ver, ¿cómo no vas a tener algo de miedo? Es que es normal, pero hazla con miedo. A pesar del miedo, hazla. Y en principio, si lo vas haciendo poco a poco y vas bajando ese control, el miedo por lo general se va con el tiempo, con la exposición controlada y sistemática. Te pregunto una cosa, ¿hay alguna herramienta o algo en esos momentos previos? Yo aprovecho y me hago terapia, como dice Marce. Cuando Sí, uno está previo a ese tipo de exposición, por ejemplo, un sí, webinar o una conferencia, que sí. sientes inminentemente el miedo, se va a sentir, esos nervios, esa ansiedad, se va a sentir sí o sí. ¿Tienes alguna técnica o herramienta que yo pueda aplicar antes, minutos antes, para poder salir más tranquila? He escuchado el tema de la respiración, pero algo adicional que pueda hacer. Sí, yo te diría una técnica que se llama prescribir la vulnerabilidad, que básicamente, porque lo que suele ocurrir cuando estamos nerviosos antes de hablar en público es que queremos que no se note. Queremos que no se note y que nadie note que estoy nervioso o nerviosa, ¿no? Que no se me note que estoy tensa. Entonces yo te diría justo lo contrario, nada más de empezar la charla, coges el micrófono y dices, perdonad si hablo muy rápido, es que estoy un poco nerviosa. Y ya te quitas esa presión. O sea, estás como haciendo
lo contrario, te estás mostrando vulnerable, que es algo que quieres evitar a toda costa, pero querer evitar que se te vea vulnerable empeora la ansiedad y la tensión porque te estás añadiendo más presión. Ah, Si lo naturalizas y te quitas esa máscara y te muestras un poco vulnerable, se te quita la presión un poco, ¿no? me quito esa piedra del morral. Claro, te quitas esa piedra porque seguramente tú estás ahí a punto de salir, te pones nerviosa y estás pensando, se me está notando, me están viendo que estoy nerviosa, me voy a quedar en blanco, no sé qué. Yo te diría, quítate esa, naturalízalo, exprésalo, compártelo. Y es que estoy súper nerviosa porque tengo que hacer esta charla. Incluso en la charla, en la conferencia, decirlo, naturalizarlo. Incluso puedes usar el humor, ¿no? Podrías decir, perdonad si digo chorradas, ¿eh? Es que estoy un poco nerviosa hoy. O decir, ostras, cuánta gente, no me esperaba todo este público. No sé, utilizar el humor para quitar un poquito esa presión es justo lo contrario a lo que solemos hacer, que es evitar que se note y nos ayuda a quitar presión. Nuria, pero aquí me surge una otra duda porque tengo otro caso también muy cercano, que él es claustrofóbico, pero claustrofóbico. Él no se sube a ascensores, él no puede estar encerrado en cuatro paredes pequeñas, él, mejor dicho. Y entonces voy a contar una anécdota hace muchos años. Acá bueno, no era en Colombia, fue en otro país, pero había unas escaleras que tenían una puerta acá, tú bajas las escaleras y acá hay otra puerta, ¿sí? Resulta que él se metió, se le cerró esta puerta y cuando bajó se dio cuenta que no había llevado las llaves para abrir abajo, pero esta puerta solo se abre de afuera. Entonces quedó encerrado y ni Se quedó siquiera encerrado. se quedó encerrado, pero ni siquiera un espacio pequeño. O sea, pero solo el hecho de estar encerrado entró en una crisis existencial y partió un vidrio y se partió la pierna. Bueno, fue un caos. En ese tipo, en ese tipo de fobias que uno dice, pero, o sea, que para uno que no la sufre es irracional, pero para la persona que lo está viviendo seguramente es como no ve con claridad. ¿Qué herramientas podrían utilizar? Porque el humor, no sé cómo hace él ahí en esa situación en particular. Bueno, yo si tratara a esta persona, las primeras sesiones me enfocaría mucho a hacerle la siguiente reflexión, y es que es como lo que te decía del ascensor, ¿vale? Tú coges un día el ascensor y por mala suerte te quedas encerrado, porque esto nos puede pasar, ¿no? Mm. Tienes la mala suerte y tiene que venir la policía, los bomberos, te sacan, claro, tú lo has pasado fatal, has estado 3 horas en el ascensor. Te sacan y tú al día siguiente tienes dos opciones. Puedes decir, mira, como yo ayer lo pasé tan mal en el ascensor, voy a ir por las escaleras hoy y no cojo el ascensor. Y eso se va repitiendo un día tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué va a acabar pasando? Que vas a desarrollar una fobia. Si empiezas a evitar el ascensor a raíz de esa experiencia excepcional, porque eso es una excepción, no es la norma. Mm. Tienes la otra alternativa, que es al día siguiente de ese evento traumático decir, mira, yo ayer lo pasé fatal, sé que lo pasé horrible, no quiero que me vuelva a pasar, pero entiendo que es una excepción y no es la norma. Así que hoy, a pesar del miedo, voy a coger el ascensor. Y así un día tras otro. Y todos los días vas cogiendo el ascensor con un poco de miedo al principio, pero al final, ¿qué acabará pasando? Que el miedo se va a ir, no se va a mantener, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones traumáticas, la labor del psicólogo es ayudar un poco a la persona. Por eso decía, en mi caso yo uso mucho la persuasión, las reflexiones, las metáforas, las buenas preguntas, pero yo tiraría mucho para que la persona llegara a comprender cómo la evitación va perpetuando esa cadena de ansiedad y de miedos. Y que lo que le pasó a vuestro amigo al final es una excepción, no es la norma, ¿no? Mm. No es algo que por probabilidades pase siempre, pasa a veces, pero no porque haya pasado una vez ya tiene que dejar de ir a sitios, ¿no? Claro, yo entiendo que fue tan traumático que a raíz de ahí pues empieza a evitar sitios donde pues eso está encerrado, sitios con poco espacio, pero evitándolos no va a superar nunca el miedo. El tema es, Exi Dale, Vani. el tema es como dar cada día como un pasito, hacer una pequeña acción, porque el tema es el que uno se cohíba de hacerlo, como tú dices, tratar de tener el control. Y entre más uno se logre exponer,
poco a poco, o sea, y sé que es muy fácil decirlo, pero el que lo está viviendo sí sabe la magnitud de lo que representa hacer ese pasito, pero sí desde que haya una intención por parte de y saber cómo eso nos está afectando a nosotros, eso también puede ser como un impulso a decir, no, pero es que esto me está limitando en tal parte, necesito hacer Claro. algo para ello. El impacto que tiene la autoestima, el, bueno, el hecho de no subir al ascensor, aunque en ese corto plazo tú sientas un alivio porque dices, ah, bueno, así evito esto que me da miedo, a largo plazo lo que te estás diciendo es que no eres capaz, que no eres capaz de subir al ascensor. Entonces, con la autoestima está muy relacionado. Y sí, lo de pequeños pasos es importante, no se trata de exponernos a lo loco y de forma kamikaze, ¿no? Tienen que ser exposiciones manejables, porque si no te abrumas demasiado y puede ser contraproducente. Tienen que ser pasitos. En el caso del ascensor, pues yo incluso a pacientes pues hemos pactado, pues mira, hoy tienes que acercarte a un ascensor. No quiero que subas, pero quiero que te acerques y lo mires desde fuera y quiero que me lo dibujes y quiero que cada vez que veas un ascensor hagas una foto. Bueno, lo estamos acercando sin exponerlo primero, Ok. ¿no? O esto lo he visto mucho con miedo al bus, miedo al metro, miedo al transporte público. Pues bueno, vamos primero a conocer cómo funciona el metro, cómo funciona el bus, qué paradas hay, qué líneas hay, cuánto tiempo hay entre parada. Cosas así. Quiero que bajes, pero no subas y que te quedes mirando 10 minutos a ver cómo lo hace la gente por ahí. ¿Sabes? Poco a poco, poco a poco. Y Sí, claro. primero, por ejemplo, con el transporte, con una persona, pues ha sido muy poco a poco. Llevamos un año y medio y ha habido una evolución brutal, porque al principio llevaba 15 años sin subir al transporte público y ahora ya está subiendo de forma autónoma, e independiente. Y llevaba 15 años sin subir. Entonces ha sido muy poco a poco y al principio es, pues venga, subes una parada y bajas. O subes con alguien, pero ahora ya es, después subes solo. Y así es poco a poco, con la persuasión, la sensibilidad y la estrategia, pero muy poco a poco y de forma suave. Yo no le puedo decir a una persona que tiene fobia al bus, venga, coge el bus mañana, porque eso sé que no lo va a hacer. Sí, no. Primero hay que ganarse esa confianza, tiene que entender que al final evitar los miedos no hace que los miedos desaparezcan, sino que hace que empeoren y se van retroalimentando los miedos y van creciendo si no se superan. Nuria, ¿y en tu experiencia hay fobias más difíciles de tratar que otras o depende netamente como de la personalidad del paciente? Depende de la personalidad del paciente, depende del compromiso o la motivación que tenga para ese cambio, porque hay gente que tiene fobias y vienen, pero en el fondo no lo ven problemático, ¿no? La fobia al avión. Puedes vivir una vida plena aunque tengas fobia al avión. Lo evitas y punto. Vas en tren, vas en bus y no viajas mucho y ya está, ¿no? O sea, hay fobias que son, entre comillas, manejables o puedes no conducir porque tienes miedo, entonces que conduzca siempre otra persona. Entonces, depende mucho del grado de motivación y de cómo de incapacitante sea. Por lo general, yo creo que todas las fobias se tienen que superar, pero me parece muy válido que tengas una fobia a algo y no la quieras superar porque ya puedes ir viviendo así. Tienes pánico a conducir y no quieres conducir nunca, puedes vivir una vida, entre comillas, normal y funcional. Pero es posible que si no conduces nunca y lo haces por miedo, que tu autoestima de alguna manera tenga algún tipo de impacto ahí, Debe haber porque voluntad. sabes que lo haces por miedo. Tiene que haber voluntad, sí. Total, y ese tema lo que tú mencionas, y ahí sí, pues se evidencia el tema de que se necesita un acompañamiento, porque de pronto a veces uno solo, primero no sabe cuál es el primer paso a dar, y tener ese acompañamiento es como que te vaya mostrando, bueno, primero haz esto, 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 y vuelve y juega, que haya una voluntad. Entonces, listo, tengo a alguien que me apoya, que me da como esa motivación o esa guía de lo que tengo que hacer, por si tú no sabes, y eso está bien, que te acompañes, que te asesores, que busques ayuda precisamente en profesionales que estén capacitados para que puedas transitarlo, porque sí, como Nuria nos lo acaba de decir, pues yo puedo tener una fobia, pero no hay necesidad de superarla y simplemente la evito y ya, pero hay otras que definitivamente, tú acabas de decir algo muy valioso que también me resuena mucho y es,
a medida que la vas evitando, se va haciendo más grande, más grande. Y yo incluso la asocio mucho a la película de Flow de Disney, donde el alma es chiquitica, pero cuando se deja y se llena de todas esas voces, es ese grande de piedra que se convierte y tú no sabes cómo ya luego enfrentarlo, es más complejo todavía. Entonces, qué bueno poder hacer este tipo de ejercicios. Y te quería preguntar, porque parte de lo que hacemos acá en Divinamente es no solamente la mirada del profesional, sino también conocer tu historia. Y en el caso tuyo, Nuria, ¿has tenido alguna fobia que marcó tu vida? Yo, por lo general, no he tenido fobias, pero sí que es verdad que desde que estoy embarazada me noto que me da bastante respeto ir en avión. Es como que se me ha activado ahí, o sea, me siento más vulnerable, más sensible y es como que me da un poco de cosa, se me activa. Yo lo asocio a que al final, a ver, por mi situación personal de embarazo, pues estoy más vulnerable y más sensible a todo, pues si voy en coche, si va muy rápido, me estreso, si, no sé, voy en tren y está lleno, me estreso. Entonces sí que me noto más sensible a eso. No sé si después del embarazo este miedo se me va a quedar o no, o lo voy a poder manejar, pero tengo claro que no puedo, que mi vida no puede depender de esta sensación, porque es una sensación, es un miedo y no voy a parar mi vida para esto, ni no lo pretendo hacer. Y diría que es la única fobia sí que he tenido. Después, obviamente, pues a lo largo de mi vida, pues a veces he tenido épocas donde he tenido más timidez, no, pues la adolescencia, la infancia, no sé, no siempre me he expresado igual o no me he mostrado igual. Lo de la fobia social, no considero que haya tenido fobia social, pero al final tener un poco de miedo escénico. Yo, por ejemplo, también soy música y he hecho conciertos y ha habido veces que cuando he hecho conciertos de más joven, me acuerdo de una vez que tuve que parar el concierto porque me daba miedo escénico, me dio pánico escénico, aunque yo ya había hecho muchos conciertos. Y tiene que ver un poco con bueno, lo que decía del control, del perfeccionismo. Al final, si te enfocas mucho en tenerlo todo controlado y hacerlo todo perfecto, totalmente genera tensión y tenemos que bajar un poquito esta tensión o ese control en general. Wow. Es que ese tema de las fobias, o sea, o bueno, pues le digo, yo no considero que pues hasta el momento yo haya identificado una fobia, pero eso de los miedos repentinos sí, sí, sí pasa. Por ejemplo, ya lo he comentado en la primera temporada, si no estoy mal, en mi adolescencia casi me ahogo en el mar, Mm, pero fue un evento que pasó y que me sacaron y bueno, bla, 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 y ya. Y hace 2 años, no, hace un año, año y medio, bueno, viajé con mis primas y, o sea, según yo, eso había quedado en el pasado y en una actividad que era meternos al agua, tan pronto me metí al agua, me dio un ataque de ansiedad que, no, eso es un ataque de pánico, un ataque de pánico que yo dije, me morí. Ya aquí me ahogué, los pececitos, o sea, un desespero, que si no es porque están mis primas, yo ahí me dejo, o sea, y eso que tenía flotador, o sea, pues, pero yo estaba, entonces como que tú no sabes en qué momento tienes que afrontar, o sea, en qué momento se detona ese momento, ese miedo, perdón, o sea, no sabes, y cuando ya empiezas porque en ese momento yo no entendía por qué me estaba pasando esto. Yo, pero ¿por qué? O sea, si yo sé nadar, si yo, o sea, sí, ¿por qué? Y ya cuando empiezas como a mirar para atrás de dónde viene, por eso te preguntabas que si era por algo puntual, porque en mi caso sí pasó por ese evento puntual. Y te quería preguntar, como algo que hablabas mucho de la autoestima ahorita, ¿cómo cultivar la autoestima o tu autoestima puede ayudar a reducir un poco ese impacto en las fobias? ¿Cómo es esa relación ahí? Como parte de las fobias se basa en el miedo y en evitar eso que nos da miedo, lo que sabemos es que cada vez que evitamos algo por miedo, aunque en el corto plazo sintamos alivio, a largo plazo lo que estás demostrándote y diciéndote es que no eres capaz o válido, ¿no? Entonces eso a la larga te mina la autoestima porque necesitamos sentir que somos capaces de hacer las cosas. Por eso a mí me gusta mucho el
Yo suelo decir, cada día haz algo que te cueste, haz algo que te suponga un pequeño reto, un pequeño miedo. Tenemos que ir creciendo y exponiéndonos a esos miedos. Y entonces yo lo veo necesario para desarrollar una autoestima sana y fuerte, ir exponiéndonos a esos miedos y a esas evitaciones de forma, como decíamos, gradual, progresiva, manejable. Y aún así va a haber veces que no te apetece o que no tienes fuerzas y también es válido. Mira, hoy no puedo afrontar ningún miedo, hoy estoy fatal, me quedo sin superar el reto. Pero que dentro de la rutina o del día a día, de forma habitual, pues ir exponiéndote a esas cosas que te generan un poco de activación, porque eso te hará sentirte poderoso y capaz. Te sientes capaz cada vez más. Vas conquistando esos miedos. Qué bonito, sabes que, no sé, a mí este tema me apasiona tanto, tanto, y de hecho por ese motivo empecé a certificarme como life coach, porque diferentes miedos me han bloqueado muchísimo, muchísimo. Uno de ellos era el tema de hablar en público, pero ahorita que me logré certificar como life coach, es como también poder hacer ese acompañamiento por esos miedos que a veces nos bloquean tanto y nos paralizan. Y justamente, aunque ya soy life coach, tengo muchos, pues he enfrentado muchos de esos miedos. Ahorita estoy como con ese miedo de lanzarme y se lo comentaba a Marce hace 2 días, como es como que, o sea, usted todavía tiene miedo, ¿cómo va a llegar a ser coach para ayudar a otras personas que tienen miedo? Y justamente hice un ejercicio de escritura y yo se lo comentaba a Marce, que había una de las preguntas que me hacían como, bueno, ¿y qué te está diciendo? O qué, no me acuerdo si era como la versión de adelante o la mía desde ese miedo, que era lo que me quería decir. Y era como, oye, así como tú estás, hay muchas personas que están esperando ese mensaje y está bien que tengas esos miedos porque es que los miedos siempre van a estar presentes. Es solamente cómo te lanzas a pesar de, y eso que acabas de decir es exponerte, cada día exponerte y dar un paso hacia allá a pesar de lo que eso representa, porque te da esa valentía, porque te da ese coraje, porque cuando tú no lo haces, te llega ese pensamiento de no soy capaz, va creciendo cada día que no avanzas en ese proyecto por ese miedo, y luego llega la frustración, llega la tristeza, llega el enojo y esto que acabas de decir, o sea, es como Vanessa, un jalón de orejas y hágame el favor, cada día se me va a exponer. Y, Yo le y decía yo a ahí Vane, te, dale. y ahí te preguntaría, ¿y tú entonces, Vane, dirías que tienes miedo y por eso no acabas de hacer esas cosas? ¿O precisamente como nunca acabas de hacer esas cosas, aún tienes miedo? No acabo de hacer las cosas porque siento que estoy incompleta, porque siento Pero, que ¿y que entonces qué necesitas para empezar a sentirte diferente? ¿Qué necesitas hacer? la verdad, después de eso es como necesito lanzarme, porque a veces siento como que el conocimiento que tengo no es suficiente, entonces necesito más conocimiento, necesito más Ya. certificaciones. Sí, bueno, eso es el mundo de... Sí, ahí te entiendo, a mí también me pasa, pero, o sea, hay que ir afrontando y apostando a pesar del miedo, precisamente, ¿no? Vale, tengo miedo y por eso no acabo de hacerlo, pero como tampoco acabas nunca de hacerlo, aún tienes miedo y se van retroalimentando. La Sí. causa y la consecuencia están retroalimentadas. Empieza a hacerlo y a ver si el miedo se va yendo, Yo ¿no? le dije a Vane cuando ella me experimentó eso, cuando me decía, pero es que, ¿cómo yo voy a ser life coach si todavía tengo miedo? Y le dije, precisamente por eso, porque Hazlo a eres una, pesar del miedo. o sea, las personas, has vivido lo que las personas que van a venir a consultarte saben del miedo. O sea, yo le decía, Necha, o sea, tiene experiencia en el tema, o sea, láncese. Y ella me decía, ay, pero es que, y yo, o sea, yo también tengo ahí colita que me pisen porque yo también estoy en otro proceso, yo no soy life coach como mi prima, pero yo estoy estudiando escritura creativa y yo soy la persona que más cursos, certificaciones y temas pueda haber de algo que le interesa, yo hago, muchos. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Nunca, Porque ese es el nunca, problema, nunca. nunca. Siempre es, ay, no, y me falta acá, ay, no, me falta acá, ay, no. Entonces, o sea, ha sido un proceso, pero yo le decía a Vane, tengo una terapia de choque que es divinamente. Divinamente fue para mí una terapia de choque brutal. O sea, el tema que tú mencionabas de vulnerarte, esto para mí es vulnerarme.
y me dio muy Y duro. eso te hace más fuerte. Mostrarte vulnerable, paradójicicamente, te hace más fuerte y te hace crecer. Pero es una Total. Entonces terapia de hay choque que muy fuerte. afrontar las cosas. Sí, no. Sí. Y Tú no sabes, Nora, cuántos capítulos hay que yo no dejé salir. Yo no, en este no, no, este no. Porque me daba como sustico, pero Necha, ¿sí ves? Escuché. sobre Tiene que hacerla. y sobre todo el saber que lo que tienes por decir alguien lo está necesitando y lo está esperando escuchar. Eso motiva mucho. Eso Sí. te da fuerzas. Sí, es verdad. Bueno, Nuria, se nos empieza a agotar el tiempo, pero tenemos una sección que se llama Vidas Divinamente Reales, donde nos comparten, nosotros decimos qué tema vamos a abordar para que nos dejen algún comentario o pregunta que le gustaría hacerle como tal a nuestro invitado. Y aquí tenemos una donde nos comparten y dice, desde pequeña he evitado hablar en público porque siento que me voy a quedar en blanco. Hace poco me ascendieron en el trabajo y tengo que dar presentaciones, pero solo de pensarlo me sudan las manos. ¿Es posible superar este tipo de fobia a presentar informes? Ujú. Sí, es lo que decía antes. Yo le diría a esta persona que intente nada más hacer la charla o la conferencia, hacer algo para quitarse esa presión, naturalizar y mostrarse vulnerable. Después le diría bajar el perfeccionismo. Después le diría también, porque a lo mejor ¿no? Es muy habitual lo que decía de prepararse mucho las Mm, charlas porque quiero que salga perfecto. Pues a veces eso es contraproducente. Hay que fluir un poquito más, bajar el control, improvisar un poco más, confiar, porque una persona verdaderamente segura no se lo prepara tanto, 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 ¿no? Exacto. Se lo prepara, pero también fluye. Exacto, ahí sería súper chévere, porque igual el conocimiento tú lo tienes, y si no, Pero en qué está pensando la persona? ah, No está pensando en el conocimiento, ¿en qué está pensando? Lo que van a pensar de mí, voy a hacer el ridículo, se me va a notar nerviosa. También hay como una técnica que es equivócate voluntariamente. Si tú empiezas y ya te equivocas, claro, eso es como muy ilógico, pero si tú ya empiezas y dices una burrada o te equivocas, ya estás quitándole la presión, ¿no? eso, Es como que queremos evitar el error. Pues mm, mm, equivócate y a ver qué pasa, a ver si la gente se pone las manos en la cabeza. No, quizás no pasa nada, ¿no? Si te equivocas en algo un poco en esa charla, hay que bajar esa exigencia. sabes que sabes a mí que me funcionó, por ejemplo, lo que les mencionaba, y es que cuando yo sentía muchísimo ese miedo, era por lo que tú dices, ¿qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar de mí? ¿Voy a equivocarme? Pero siempre es como hablando de mí, de mí, de mí. En el caso mío, a mí me ayudó mucho fue empezar a pensar el mensaje que yo tenía, a quién le iba a ayudar. No pensando que me iban a Ya, burlar, sino porque eso quitó el foco en ti. sí, Las personas con esa fobia se autoobservan mucho y ponen mucho el foco en ellas mismas. Pues también, no sé, yo les pido, por ejemplo, pues quiero que te fijes, cuando tengas la conferencia mañana, quiero que te fijes cuántos hombres había, cuántas mujeres había, cuántas rubias, cuántas morenas, cuántas pelirrojas, quién, no sé, o sea, como les pido cosas para que se fijen en lo de fuera, que dejen de estar tan hiperfocos. Y a veces les pido cosas absurdas. Pues quiero que te imagines que habrá desayunado cada una de las personas que te encuentres en la charla, por ejemplo. No sé. Claro, eso es como que les quita un poco ese foco en ellos. Es como que cuando estamos ahí nerviosos estamos muy pendientes, ¿no? De lo que nos pasa, de que se note, de lo que van a pensar, de lo que sé. Hay que sacar, hay que romper esa dinámica. Y para romperlo a veces se pueden hacer de muchas maneras. Pero hay que sacar el foco atencional de esas personas, de sí mismos, digamos. súper, esa me Súper, gusta. sí. Bueno, la siguiente, yo nunca la había escuchado y pues no sé si ustedes, pero yo nunca la había escuchado. Dice, hola, mi nombre es Camila. Desde adolescente evito por completo los espejos. No puedo ni mirarme en uno sin sentir una intensa ansiedad. Odio ir a peluquerías, probadores de ropa o incluso ascensores con espejos. Eso me resulta insoportable.
Vale, pues Nunca había bueno, escuchado eso. seguramente habrá un tema de dismorfia corporal, un tema de autoestima corporal, ¿no? Supongo que es verse a sí misma en el espejo porque a lo mejor tiene un problema con su cuerpo, con su estética, con su físico. Pero yo ahí le diría un poco de, pues lo de siempre, ¿no? De forma progresiva, pues en vez de mirarse a sí misma en el espejo, pues que mires solo una parte y así varias veces. Em, no sé, a lo mejor en su casa no tiene ningún espejo, pues a lo mejor estaría bien que se acercara a algún espejo o que pueda ver el reflejo en un espejo de otras personas. O sea, poco a poco hay que irse acercando a eso. También, a ver, necesitaría saber más información de esta persona porque me suena un poco a dismorfia, complejos, temas de autoestima corporal. Tendríamos que ver si hay algo más. También es verdad que estamos en una época en la que nos miramos constantemente en el espejo y nos hacemos miles de fotos y miles de cosas y tampoco estamos Sí, acostumbrados a eso, ¿eh? Es la primera vez en la historia en las que nos miramos tanto. sí, Tampoco sí, estamos diseñados para eso. sí, es verdad. Sí, pero por ejemplo, habíamos hablado de fobias de animales, de situaciones, pero nunca había escuchado una fobia hacia un objeto, porque ella dice como Mm. que evita por completo los espejos porque de pronto sí detrás hay lo que tú mencionas, pero un objeto o sea, como que, ¿what? Porque Yo, por eso decía que seguramente hay un tema corporal. Yo ahí a esta persona le preguntaría si también le pasa, si ve a otras personas que se miran, si eso también le genera malestar o ansiedad, si hay excepciones, si también le pasa con las fotos o si solo es con los espejos. Si hay excepciones, por ejemplo, si está sola o acompañada, si es lo mismo, si no. okey. A lo mejor, seguramente habrán algunas excepciones, pero seguramente sus estrategias será evitar a toda costa, controlar a toda costa y no exponerse nunca a ello. Y tendríamos que entender un poco más qué hay detrás, porque seguramente habría más cosas en este Cami, caso. por favor, escríbenos por interno todos estos datos para saber un ¿El poquito qué? ¿El más, qué? porque ¿Qué? Cami, Camila fue la persona que nos envió el Ah, comentario, entonces que por favor nos escriba por interno más información, más detalle. eso, más información, más detalle. Bueno, y precisamente hablando de lo que nos acaba de comentar Camila, Nuria, también dónde te podrían contactar en dado caso que quieran más información, profundizar, porque vuelve y juega. Es un tema que a todos nos toca. El tema de los miedos es una emoción que todos los seres humanos la tenemos y también puede llegar a convertirse en una fobia si no la tratas. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Sitios, redes sociales, Ujú, para ujú. que los puedas ayudar, e incluso Camila, que te pueda escribir y como que te ayude con esas preguntas que nos hiciste. Pues mira, tengo mi Instagram que es Nuria León Psicóloga, si no en la página web que es nurialeon.com o en un email info@nurialeon.com. También ahí sale mi teléfono, me pueden escribir un WhatsApp, un correo electrónico o directamente por alguna red social, que también tengo TikTok y YouTube. Y yo encantada de intentar ayudar a cualquier persona que me escriba. Nuria, muchísimas gracias. Y para finalizar, nosotras siempre dejamos un reto semanal, un desafío semanal. Lo vamos a decir y tú nos complementas y dices, chicas, mejor esto, pongámosle esto, quitémosle esto. ¿Listo? Entonces la idea es que aquí. Entonces, el desafío de esta semana para todos los que nos están escuchando es muy sencillo. Vas a escribir una lista de 3 situaciones donde has notado que el miedo ha tomado el control. Aquí durante todo el capítulo hemos dado ejemplos como miedo al público, miedo a los ascensores, miedo a los espejos, listica, y observa esa lista sin ningún tipo de juicio. Solo obsérvala y de esa lista escoge uno solo, el que desees enfrentar y empieza a dar pequeños pasitos hacia eso que quieres lograr, como nos mencionaba Nuria, el tema de los ascensores. Entonces pásala a un ascensor, tómale foto a un ascensor. Mejor dicho, vamos pasito a pasito para lograr superar ese miedo, entenderlo y ser sobre todo muy compasivo y empático contigo mismo o misma. No sé, Nuria, si quieres agregarle algo adicional. Mm, pues que elijan la fobia que más sientan que les puede impactar negativamente en su vida, que elijan la fobia o el miedo a superar
con el que se sientan más orgullosos, ¿no? Una vez lo afronten y que cada vez que hagan pasos y victorias, que lo apunten y que se premien por ello, porque muchas veces es como que el miedo nos paraliza mucho, después lo superamos y ya nos olvidamos. Y no, no, las victorias hay que celebrarlas y hay que premiarse por todo lo que vamos superando. No, eso está súper, súper chévere y de verdad, adicionalmente también vayan y revisen el contenido de Nuria porque de seguro también estos contenidos ayudan a saber cómo enfrentarlos, a saber identificarlos, a tener esas herramientas, pues para también que estén en contacto con ella y puedan tener esa asesoría porque es muy importante. Realmente lo que dijimos desde el principio y como lo mencionó Nuria, el miedo está para decirnos, para hablarnos, no es para que nosotros nos demos palo o nos juzguemos, sino que aprendamos a identificar qué mensaje nos está trayendo. Así que, Nuria, mil gracias por este espacio, de verdad que lo A disfrutamos. vosotras. Saqué mucha información de aquí hice terapia, así que de verdad, gracias. Te deseo muchos éxitos y esperamos de verdad poder seguir expandiendo este mensaje y que más personas logren mirar a sus miedos de forma diferente. Así que gracias por Gracias acompañarnos y a vosotras. recuerden a todos ustedes que están con nosotros que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales como soy.divinamente en TikTok, Instagram, YouTube y en Spotify. Así que gracias nuevamente por acompañarnos y recuerden que cada día es una nueva oportunidad de descubrir la magia de vivir divinamente. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.